Distopías. Distopía 2, The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Hola, soy Rubén Ballesteros. Bienvenidos a una nueva distopía, en la que retomamos todo lo visto en la Antrotopía 10, en la que reflexionaba sobre los memes desde un punto de vista antropológico, como no. Poniendo el acento en cómo los memes, siendo símbolos culturales dinámicos, moldean y amplifican mensajes, desempeñando un papel crucial en la creación de identidades colectivas y sobre todo en la justificación de actos. En un constante proceso de negociación, podríamos decirlo, social y político. Creo que esa antrotopía tratábamos temas muy interesantes en el campo de la antropología simbólica. Y por eso creo que era interesante retomarlos con estos ejercicios prácticos que suponen las distopías para así ver cómo se aplican en un contexto determinado. Hoy he elegido una película que se llama The Act of Killing de 2012 del director Joshua Oppenheimer. Es una película que me marcó profundamente la primera vez que la vi en la Filmoteca de Valencia. No me esperaba para nada esa narrativa y ese punto de vista. Ya sabéis que soy un fan incondicional del cine de terror y siempre que me pregunta alguien sobre la película que más miedo me ha dado, me viene esta a la cabeza. Es un documental, pero la forma que tiene tan memética de contar lo ocurrido, esa mezcla de surrealismo con la cruda realidad, me impactó tremendamente. Vamos a hablar un poco más sobre este documental. The Act of Killing trata de las matanzas cometidas en Indonesia entre 1965 y 1966, en las que fueron asesinadas cerca de 1 millón de personas. La premisa ya veis que es bastante impactante. Ganó un premio de Documenta Madrid, también fue considerada como la mejor película en 2013 por The Guardian. Se empezó a proyectar en cines en el 31 de agosto de 2012. En España la tenéis disponible en plataformas como Filmin y creo que también está disponible en Netflix. En el resto de países no lo sé, pero me imagino que seguro que la tenéis en alguna plataforma de streaming de vuestra zona. Como os decía, el documental aborda los asesinatos masivos en Indonesia tras el golpe de Estado de 1965, pero desde la perspectiva de los perpetradores. Lo innovador del enfoque es que se invita a los antiguos líderes paramilitares y los gángsteres responsables de los asesinatos a recrear sus actos de violencia mediante la filmación de escenas que mezclan géneros como el musical, el cine noir o el western. Aquí he visto, yo creo que una de las escenas más surrealistas que he podido ver. La escena de la cascada es inclasificable. Lo más importante es que a través de esta narrativa el documental explora cómo estos individuos justifican sus acciones y construyen una narrativa histórica que legitima su poder. En lugar de centrarse en las víctimas, se enfoca en los perpetradores, específicamente en Anwar Congo y en otros líderes de los escuadrones de la muerte. Pero ¿quién fue Anwar Congo?
Anwar Congo, uno de los principales protagonistas, fue un líder paramilitar que participó directamente en los asesinatos masivos. Oppenheimer les invita a él y a sus compañeros a reinterpretar sus actos violentos en formatos cinematográficos de su elección, proponiéndoles pues, los recursos necesarios para producir estas escenas. Este enfoque permite que los perpetradores no solo narren, sino que revivan y visualicen sus crímenes, combinando realidad y ficción en una forma que revela su propia relación con el pasado. El documental sigue una estructura que intercala las dramatizaciones creadas por los perpetradores con conversaciones y reflexiones de ellos mismos. En un inicio, Anwar y sus compañeros relatan cómo cometieron esos asesinatos con aparente orgullo y los métodos que usaron para matar, en un tono que refleja la impunidad y el reconocimiento social que aún disfrutan. Sin embargo, a medida que las recreaciones avanzan, la atmósfera cambia. Las escenas comienzan a provocar momentos de incomodidad y autoconciencia en algunos de los participantes, particularmente en Anwar, quien eventualmente enfrenta las implicaciones morales de sus actos. Esto me pareció un total acierto en la película, ver esa evolución en los personajes, que no son personajes de ficción, son personajes reales, ver cómo se van sintiendo incómodos, cómo se enfrentan a ellos mismos. Es de verdad muy, muy interesante. La película mezcla lo grotesco, lo absurdo y lo trágico de una manera que nos desafía como espectadores directamente. Las escenas recreadas por los perpetradores oscilan entre lo grandilocuente y lo surrealista, como la escena de la cascada que os citaba y que por cierto forma parte de la carátula o de la presentación del capítulo. Anwar aparece con un traje brillante bajo una cascada, mientras las víctimas imaginarias agradecen a sus verdugos por haberlos matado. Estos momentos no solo muestran la desconexión de los perpetradores con la realidad de sus crímenes, sino que también exponen la banalización de la violencia en un contexto donde el poder sigue dominando el discurso social y oficial. Bueno, pues entonces entremos en materia. El documental The Act of Killing puede entenderse un poco mejor si lo analizamos desde el prisma del concepto de meme cultural, que como ya dijimos fue introducido por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta de 1976. Si os acordáis, los memes son unidades de transmisión cultural que operan de una manera análoga a los genes en la evolución biológica. Por lo menos esta era la propuesta de Richard Dawkins. En este caso, las narrativas de glorificación de la violencia y las justificaciones ideológicas que los perpetradores exhiben en sus recreaciones son ejemplos de memes, ideas que se replican y se adaptan, generando consenso social y normalización. Aquí las representaciones en géneros populares como el western y el musical permiten a los protagonistas reinterpretar su violencia como un acto heroico e incluso espectacular. Estas adaptaciones meméticas transforman actos atroces en un legado simbólico que se transmite y asimila por parte de la identidad cultural dominante. Sin embargo, esta memificación de la violencia también revela cómo los símbolos de poder pueden banalizarse, hasta tal punto de trivializar sus propios fundamentos. Os leo una parte de lo que comentábamos en la entropía de la memificación de la sociedad.
Este proceso afecta profundamente a la formación de discursos públicos y cómo las personas interpretan la realidad. Como resultado, los memes se han vuelto no solo un reflejo cultural, sino también una fuerza activa en la creación y mantenimiento de ciertos valores y normas sociales. ¿Entendéis cómo la película puede ser un ejemplo, por lo menos creo yo, un buen ejemplo de este proceso? Un aspecto crucial aquí es cómo las dramatizaciones revelan el papel del espectáculo en el poder simbólico. Tal como afirma Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo de 1967, el poder contemporáneo a menudo se ejerce a través de imágenes y representaciones que moldean la percepción pública. The Act of Killing expone cómo esas representaciones pueden convertirse en memes que perpetúan una visión manipulada y descontextualizada de la historia. El papel de la industria del espectáculo es crucial en la formación de esos lugares comunes, podríamos decir, creando esas imágenes normalizadas en nuestras cabezas. Estamos ya cerca de las fechas navideñas. Os invito a hacer una reflexión. Por lo menos aquí en España, los que estáis fuera, no sé si ocurrirá lo mismo, a lo mejor no estáis expuestos pues, o tenéis unos contextos culturales que son diferentes. Entonces, bueno, os invito a hacer esta reflexión cuando paséis por vuestras ciudades o pueblos. Depende de dónde viváis. Fijaros en los adornos de luces de las casas. Yo particularmente estoy viendo cómo están proliferando cada vez más las decoraciones navideñas externas en las casas, sobre todo en las unifamiliares al más puro estilo americano. Muchísimas luces, con renos, con figuras parpadeantes. Todo esto antes, por lo menos yo creo que no era habitual. Os pregunto, ¿qué influjo puede tener la exposición a las películas navideñas americanas en las que se presenta esto como algo normal en la sociedad? Analizar ahora esto con la oferta de suéteres navideños de las tiendas actualmente. Quizá a lo mejor entendéis esos lugares comunes importados a los que estamos expuestos. Bueno, volviendo al tema principal, antes hablábamos sobre la banalización. Creo que banalización y legitimación van cogidas de la mano. Desde una perspectiva antropológica, el documental es un claro ejemplo de cómo las narrativas de legitimación pueden desmoronarse cuando se exponen a una mirada externa o crítica. Este es el punto clave. Siempre os animo a despertar vuestra mirada crítica. ¿Entendéis por qué? En antropología política, la legitimación del poder está intrínsecamente ligada a los símbolos y rituales que los actores emplean para justificar su dominio. En el caso de los perpetradores, las recreaciones cinematográficas funcionan como ritos simbólicos que buscan reafirmar su poder y normalizar los asesinatos masivos como una forma aceptable de limpieza social. Ellos quieren rodar una película sobre lo que hicieron porque para ellos fue algo tan importante que el cine tiene que inmortalizarlo. Creo que es un ejercicio muy interesante ver cómo el cine, cómo esta película están buscando grabar este rito simbólico. Sin embargo, como ya hemos comentado en el proceso, estos intentos de legitimación se desvían hacia lo grotesco y hacia la caricatura. Se produce una memificación del mensajero, como comentábamos en la Antrotopía. Aquí los personajes llegan a interpretar versiones exageradas de ellos mismos y evidenciando las contradicciones de sus discursos. Todo esto lo podríamos analizar a través del concepto de simulacro de John Baudrillard,
Perdonadme porque hay veces que pronuncio muy mal los nombres, pero bueno, ese concepto de simulacro que sostiene que el hiperrealismo contemporáneo, en ese hiperrealismo las imágenes no solo representan la realidad, sino que la sustituyen, creando una verdad desvinculada de lo real. Os invito a reflexionar sobre ese concepto de simulacro. Aquí el documental explora cómo los intentos de representar la violencia como un acto glorioso se convierten en un ejercicio de autoexposición que revela lo absurdo y la deshumanización inherente de esos actos. Más que héroes, los protagonistas se convierten en personajes tragicómicos, minando la misma legitimidad que intentaban reforzar. Conectando este documental con la antropología simbólica, el acto de recrear las atrocidades en un formato cinematográfico puede verse como un espacio liminal, concepto que ya hemos desarrollado en varias antropologías. Este espacio liminal permite a los perpetradores renegociar su posición frente a los actos y su relación con el pasado. Lo importante es que entendamos que lo liminal es algo en transición. Y me gustaría destacar ese verbo, renegociar. Somos proceso. Os dije que lo iba a decir muchas veces. Y por ello estamos constantemente renegociando nuestra realidad en nuestro contexto. La visitamos y la revisitamos para reconstruirla en función, como digo, de esos contextos. Bueno, volviendo, que es que siempre me voy por las ramas. El documental revela cómo las narrativas de poder se sostienen mediante símbolos y rituales que apelan al imaginario colectivo. En este caso, las escenas dramatizadas actúan como una especie de teatro ritualizado que busca legitimar los asesinatos como parte de un proyecto histórico necesario. Sin embargo, al permitir una mirada crítica, estas representaciones muestran la fragilidad de los símbolos, como cuando se exponen a la fuerza de un marco cultural externo al que la sostiene. Desde la antropología simbólica, The Act of Killing también pone en manifiesto cómo las representaciones culturales pueden adquirir múltiples significados, como los memes. ¿Os acordáis de lo que comentábamos en la Antropología? En el contexto de Indonesia, las recreaciones pueden ser interpretadas como intentos de reivindicación, pero para una audiencia externa, el espectáculo se convierte en un ejemplo de banalización de la violencia. Este choque de interpretaciones subraya cómo los símbolos culturales no tienen un significado fijo y pueden desbordarse en su significación. Todo esto ya lo comentábamos en la Antropología. ¿Os acordáis? Esos memes que se resignificaban dependiendo del contexto. El documental destaca cómo los procesos de legitimación no solo son narrativos, sino que son profundamente simbólicos. Los perpetradores buscan dotar de significado histórico y cultural a su violencia a través de dramatizaciones que funcionan como memes culturales. Sin embargo, en este proceso, como ya hemos comentado, estos memes adquieren un carácter autoparódico, revisando las contradicciones inherentes a la construcción simbólica del poder. Se convierten en víctimas de sus propios memes. Se memefican. ¿Os acordáis de Antonio Gramsci? En la Antropología 9 reflexionaba sobre el poder, el discurso y la hegemonía. Pues bien, la legitimación del poder en The Act of Killing puede leerse como un intento de hegemonía cultural. Los perpetradores no solo buscan controlar la narrativa histórica, sino también imponer un consenso simbólico que normalice y justifique su dominio. Sin embargo, tal como señala Gramsci, la hegemonía nunca es total.
y los intentos de control cultural están siempre sujetos a constatación y reinterpretación. En este caso, la introducción de una mirada externa, como la del director y la nuestra, como espectadores, permite una resignificación de los símbolos del poder, evidenciando su arbitrariedad y cuestionando su legitimidad. The Art of Killing demuestra cómo los símbolos pueden transformarse en caricaturas, convirtiendo el poder en una parodia de sí mismo. Esto es importante. Me gustaría reafirmar la capacidad que tenemos como agentes de cambio. Si sometemos toda esa narrativa, esa hegemonía a una mirada crítica, que funcione como esa mirada externa del espectador, podemos transformar esas legitimaciones y quizá desviarlas hacia otros contextos. Pero bueno, no quería cerrar el capítulo de hoy sin hacer una última reflexión, que creo que es la más importante. El documental The Act of Killing ofrece un prisma poderoso para analizar la violencia sistémica y la legitimación de la misma. Una dinámica que puede observarse en conflictos armados actuales. Al igual que en los eventos retratados en Indonesia durante los años 60, los conflictos modernos suelen estar marcados por narrativas de justificación y legitimación de la violencia, que se perpetúan tanto por los perpetradores como por las estructuras de poder que los sostienen. Vamos a hacer un resumen de las ideas que hemos visto en este capítulo y vamos a conectarlo con la realidad más allá de la presentada en el documental. Hemos hablado sobre la banalización y la normalización de la violencia. En The Act of Killing, los perpetradores nos muestran orgullosos sus crímenes, impulsados por la aprobación social y por el contexto político. Este fenómeno puede observarse en conflictos actuales, como en las guerras civiles o en insurgencias, donde ciertos grupos armados justifican actos atroces bajo el pretexto de ideologías religiosas, políticas o étnicas. Pensad en el conflicto actual en Gaza. ¿Qué papel está jugando Israel en todo ello? ¿Cómo lo está normalizando frente a su población y frente al resto del mundo? También hemos hablado sobre legitimación política y social. Los protagonistas del documental ocupan posiciones privilegiadas gracias a la narrativa histórica construida por el régimen, algo que resuena en la manera en que los conflictos actuales, como sus líderes y sus perpetradores, justifican la violencia para perpetuar su poder. Por ejemplo, en conflictos como en el de Myanmar, las autoridades justificaron la violencia contra los rohingyas bajo la excusa de preservar la seguridad nacional, una narrativa que se ha difundido tanto política como socialmente. En regímenes autoritarios actuales, la manipulación de los discursos históricos y el control de los medios de comunicación han permitido justificar represiones violentas contra minorías o disidentes. Pensemos en el conflicto entre Rusia o Ucrania o de nuevo en el conflicto de Israel. Quizá esta relectura nos pueda ayudar a entender qué está pasando y cómo se están utilizando esos discursos y esas narrativas para legitimar. Y hablando de legitimación, me gustaría centrarme en las dinámicas de legitimación internacional. El documental refleja cómo los crímenes cometidos en el pasado pueden ser ignorados o tolerados por la comunidad internacional, especialmente si los perpetradores se alinean
con los intereses políticos o económicos de potencias mundiales. Esto es evidente en los conflictos actuales. En Yemen, los bombardeos y violaciones de derechos humanos cometidos por actores como la coalición liderada por Arabia Saudita han recibido críticas internacionales limitadas debido a los intereses geopolíticos y económicos en la región. En conflictos como el de Ucrania, las justificaciones históricas y territoriales invocadas por Rusia muestran cómo los discursos de poder buscan validar esa violencia. Uno de los puntos principales que hemos tratado es el uso del discurso visual y narrativo. Así, aquí hemos visto en The Act of Killing cómo los perpetradores utilizan recreaciones cinematográficas para reafirmar o procesar sus actos. Los conflictos actuales están profundamente moldeados por los discursos visuales. Vídeos, esos memes, la propaganda visual son herramientas clave en la guerra psicológica y cultural. Por ejemplo, la propaganda visual del Estado Islámico no solo busca aterrorizar, sino también justificar su violencia y atraer seguidores internacionales. En el conflicto de Ucrania, ambas partes utilizan imágenes y vídeos en redes sociales para reforzar narrativas que justifican la guerra ante sus públicos nacionales e internacionales. Ahora os invito a analizar bajo este prisma las ruedas de prensa que dan los líderes de seguridad de Israel. ¿Son solo actos informativos? Al igual que en The Act of Killing, los conflictos armados actuales muestran cómo la violencia no solo es un acto físico, sino que también es un fenómeno simbólico profundamente enraizado en las narrativas legitimadoras. El documental, con su análisis único, ofrece una lente interesante para entender cómo los perpetradores procesan y perpetúan la violencia y cómo esas dinámicas pueden continuar reproduciéndose en el escenario global actual. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, si no habéis visto el documental, os aconsejo encarecidamente que lo veáis. Si ya lo habéis visto, puede ser interesante volver a verlo. Con todos estos conceptos en la cabeza, seguro que podéis ver más allá y analizar con mayor profundidad todo lo que nos cuenta. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima distopía.